Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludamos a esta hora a los oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este martes 8 de enero del año 2019. Y ahora que estamos empezando el año, todavía estamos en los primeros días de 2019 y nos queda mucho año por delante, conviene que usted y yo nos vayamos haciendo a la idea de una cosa. Y es que vamos a tener a Pedro Sánchez en la Moncloa para rato. O al menos eso es lo que parece cada vez más. A principios del mes de diciembre, el presidente del gobierno estaba en el alambre. Él lo sabía, porque los independentistas catalanes habían decidido romper su alianza con el PSOE al fracasar la operación conjunta para boicotear el juicio a los golpistas. Incluso Pablo Iglesias convocó rápidamente sus especie de primarias de aquella manera para dejarlo todo bien atado. No vaya a ser que tuviera elecciones y le pillara de baja por paternidad. Sin embargo, hay que reconocer, o por lo menos informarles a ustedes, de que la situación ha cambiado radicalmente. Es verdad que el juicio continúa, que el Supremo y la Fiscalía se mantienen firmes en sus acusaciones a los golpistas, pese a las presiones del gobierno, pero el independentismo catalán ya no pide la cabeza de Pedro Sánchez, ni siquiera habla de ultimátums, después de la reunión de Sánchez y Quim Torra de hace unas semanas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues al margen de lo que le prometiera en secreto, que de momento no lo sabemos, Pedro Sánchez al jefe del Ku Klux Klan catalán, está claro que lo que ha cambiado es la aparición de Vox y el resultado en las elecciones autonómicas en Andalucía. Para explicarles en qué punto estamos de la situación política española, una vez más tenemos que recurrir, tenemos que mirar al foro político donde ahora mismo se están negociando y diciendo las cosas importantes. Ese foro es la cárcel. Si Pablo Iglesias fue al despacho que tiene Oriol Junqueras en prisión para negociar como enviado del gobierno los presupuestos con Esquerra, hoy ha sido otra presa la que nos ha aclarado a todos los españoles cuál va a ser la estrategia a seguir. La exconsejera de Esquerra Republicana, Dolors Bassa, presa en la cárcel de Puig de las Basas, ha concedido hoy, o por lo menos la van a emitir esta noche, pero han hecho un anuncio, una entrevista en la emisora de radio RAC1. Y RAC1, en esta entrevista que van a emitir íntegra por la noche, nos ha querido hacer un cebito, ¿verdad? Y la verdad es que han ido a coger, yo creo que lo mollar. Porque esta reclusa ha dicho a las claras lo que piensan los acusados del golpe. Les abro comillas para leerles el textual. No podemos dejar caer al gobierno de Pedro Sánchez. La alternativa a tumbar este gobierno es mucho peor con el PP, Ciudadanos y la extrema derecha. Y efectivamente, esa es la fuerza real de Pedro Sánchez. Porque ahora el líder socialista es el que tiene de rehenes a los enemigos de España, porque estos saben que su futuro es mucho más negro con otro presidente. Y más si ese presidente del gobierno estuviera respaldado por una coalición entre Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal. Hasta ahora se decía, Pedro Sánchez es rehén de los separatistas que le apoyaron en la moción de censura. Ya. Bueno, pues viendo los resultados en las elecciones en Andalucía y todos los resultados de las encuestas, ahora es Pedro Sánchez el que les tiene de rehenes a ellos. Y es curioso porque el mismo día en que una reclusa penitenciaria marcaba la hoja de ruta de Esquerra desde la Trena, el presidente del gobierno de España anunciaba también en otra entrevista, en este caso a la agencia EFE, lo siguiente. El planteamiento del Gobierno de España es presentar los presupuestos. Y los vamos a presentar el próximo Consejo de Ministros, el día 11 de enero, el próximo viernes.
Así que este viernes, este mismo viernes de esta semana, el Gobierno va a presentar las cuentas del Estado. Unas cuentas para las que hasta hace bien poco el PSOE no tenía apoyos suficientes. Y ya hablaba lo hemos intentado, pero si no tenemos presupuestos, y se decía elecciones incluso el 26 de mayo. Pero de repente el Gobierno habla de optimismo y esperanza para aprobar los presupuestos. Tanto la presa Dolors Bassa de Esquerra como el presidente del PDeCAT esta mañana le han pedido un gesto, el que sea, a Pedro Sánchez para facilitar ese voto a favor de los presupuestos generales del Estado. Y como suele pasar en estos casos, lo importante ya no es lo que vemos y escuchamos en público, sino lo que se está cocinando en privado, en secreto. Nuestro trabajo, aquí en el radio, es tratar de descubrir las cosas que se están negociando en secreto, o por lo menos intentarlo, o por lo menos preguntar. Y eso es lo que ha hecho Ketty Garat, nuestra Ketty Garat, hace 2 horas al portavoz del PSOE, a José Luis Ábalos. Señora Ábalos, son optimistas, pero le quería preguntar, más allá de las declaraciones de fe, por las concreciones. ¿Cómo pretenden convencer al PDeCAT, que esta misma mañana ha anunciado que convocan una ejecutiva el 14 de enero en Waterloo y que han anunciado que a día de hoy van a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos? ¿Cómo? ¿Tienen ustedes alguna información privilegiada que desconozcamos? ¿Hay algún as bajo la manga del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez? No tenemos ninguna información. Seguimos como ustedes, lo que cada día se puede decir, ¿eh? Un día hay una mayor disposición, otra menos. Pero no solamente vamos a plantear los presupuestos, los vamos a someter a la consideración de los diputados del PDeCAT, ¿eh? Este proyecto se presenta en el Congreso de los Diputados y deben ser los grupos parlamentarios los que participen en su tramitación, en su admisión previamente y después en su tramitación en el caso de que se superen las enmiendas a la totalidad que se puedan presentar. Lo queremos someter a la consideración de todos los grupos parlamentarios, también del Partido Popular, también de Ciudadanos. O descartamos ya, o ya tenemos el no por el no. Hombre, escuchar al portavoz del partido del no es no, quejarse ahora del no por el no del PP y Ciudadanos, pues porque hay que tomarse las cosas con sentido del humor, ¿verdad? Pero vamos, respecto a lo otro que ha dicho Ábalos, yo no voy a decir que mienta, porque desconozco si miente. Voy a decir que a lo mejor él desconoce la verdad de lo que han pactado Pedro Sánchez y Torra, porque a lo mejor Pedro Sánchez no comparte con todo el mundo lo que negocia en secreto con Quim Torra. No sé lo que va a pasar finalmente con la tramitación de los presupuestos en el Congreso, pero la mejor prueba de que pase lo que pase, Sánchez tiene claro que no le sacan de la Moncloa ni con agua hirviendo, es que después de sus vacaciones dignas de un rey, estas navidades de palacio en palacio, hoy también sabemos que el jefe del Ejecutivo se ha preparado un viaje a la India para finales de este año. Y se lo ha preparado como presidente del Gobierno, que se viaja mucho mejor, lógicamente, para finales de este año, de octubre a diciembre de 2019. Y a ver quién le dice ahora a la primera dama que se queda sin viaje al Taj Mahal. Así que este es otro argumento de peso para pensar que Pedro Sánchez tiene bastante amarrado el no tener que convocar elecciones en 2019. Así que si, como les decía al inicio, por si acaso lo consigue Pedro Sánchez, usted y yo vamos a tener que empezar a concienciarnos de que las únicas elecciones que se van a celebrar en 2019 en España son las que había previstas, las europeas, autonómicas y municipales. Y ojo, porque estas elecciones no es poco. Estas elecciones son muy importantes porque son muchas cosas las que se juegan y muchos políticos los que se la juegan en esas elecciones. Hoy hay que reconocer que Pedro Sánchez puede estar contento después de que pidan el voto para él desde la cárcel. Pero los candidatos socialistas en las municipales y autonómicas no creo yo que vayan a elegir el eslogan de esta presa de Esquerra Republicana de Cataluña como lema de campaña en Andalucía, en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, ¿verdad?
Como dicen los golpistas presos, la alternativa al socialismo es mucho peor con el PP, Ciudadanos y la extrema derecha. Vota PSOE. No veo yo a Fernández Vara, a Paje o a Lambán presumiendo de este aval penitenciario en sus mítines. Eso sí, no presumirán, pero a ver cómo se apañan Paje, Lambán, Vara y compañía para ocultar este hecho. Porque Pedro Sánchez no va a dar la cara en las urnas hasta 2020, pero ellos lo van a tener que hacer en mayo. A esta hora está previsto que comience en algún lugar de Madrid la reunión discreta entre el Partido Popular y Vox para negociar un pacto de investidura en Andalucía. Y por supuesto que les vamos a dar toda la información que podamos obtener de este encuentro y por supuesto que ahora les vamos a actualizar cómo están las cosas en esa negociación, porque esta mañana se ha dicho muchísimo. De hecho, ha sido la noticia central sobre la que han girado muchas de las ruedas de prensa que han dado los políticos. Pero un servidor ha preferido abrir este programa que escucha usted con la otra noticia que les he comentado. Porque yo me conozco muy bien también cómo algunos quieren imponer una agenda informativa para eclipsar todo lo demás. Hay que centrar el debate en cómo es posible que Ciudadanos y el PP pacten con un partido como Vox, a ver si conseguimos que pase desapercibida la otra noticia del día. ¿Y cuál es la otra noticia del día? Pues que una imputada por el golpe del 1 de octubre en Cataluña, para la que la Fiscalía pide 16 años de cárcel por delitos de rebelión y malversación, ha pronunciado desde una cárcel las 9 palabras que nos van a ayudar a usted y a mí a entender cuánto puede o no durar esta legislatura. No podemos dejar caer al gobierno de Pedro Sánchez.